Lo que voy a presentar hoy es una línea de investigación que comenzó con mi tesis doctoral sobre las estatizaciones en Argentina entre 1930 y 2018 y que ahora se concentra particularmente en las estatizaciones o nacionalizaciones que hizo el kirchnerismo entre 2003 y 2015. Por estatizaciones me voy a referir al traspaso, que puede ser conflictivo o cooperativo, de una empresa privada al Estado central, no provincial ni municipal. Ese es el scope, el alcance de mi definición, ¿no? Y el Estado va a pasar a controlar esta empresa o bien como un accionista mayoritario de una sociedad anónima, o bien transformándola a esta empresa en una dependencia del Poder Ejecutivo, ya sea como un organismo descentralizado o como una dependencia de un ministerio, ¿no? Y la principal diferencia entre las formas en las que el Estado se vuelve propietario de una empresa privada, está dada por, para mí, los niveles de exclusión de los privados en los procesos de toma de decisiones de la empresa. Es decir, se puede excluir total o parcialmente a los privados de una empresa, ¿no? El máximo control del Poder Ejecutivo se da cuando el Estado es propietario total y la empresa depende del Poder Ejecutivo como si se tratara de la oficina más recóndita, de la subsecretaría más chiquita de toda la administración pública, ¿no? En segundo lugar, el Estado puede ser accionista mayoritario de una sociedad anónima, de una sociedad anónima estatal, que es un control importantísimo, pero técnicamente no es total el control que tiene el Estado cuando es accionista mayoritario. Y en tercer lugar, el Estado puede ser accionista minoritario, ya vamos a decir algo de todo esto, que es cuando el Estado ejerce menos poder en una empresa. Ahora, este poder igualmente puede transformarse en un poder importante dependiendo de la cantidad de acciones que tenga el Estado, dependiendo si esas acciones se pueden transformar, por ejemplo, en directores que integren los directorios de las empresas privadas. Acá está esta tipología, digamos, ¿no? En cualquier caso, la estatización, desde mi punto de vista, se define como el surgimiento de una empresa pública allí donde antes había una empresa privada. Esto quiere decir que mi foco, lo que estudio, no son las empresas públicas o la creación de una empresa pública de la nada, sino la transformación de una empresa privada en una empresa pública. Eso es lo que me interesa a mí, me parece que es bastante intrigante, me parece que tiene consecuencias económico-políticas bastante álgidas, y me parece que es una de las formas de intervención del Estado en la economía más intensas, digamos, ¿no? Tal vez más que los impuestos, que el proteccionismo, que la fijación de precios. Pero hay otro elemento más, además de esta intensidad de la intervención económica del Estado, que hace que estudiar las estatizaciones sea importante, y es que no deja de haber estatizaciones, ¿no? Ni siquiera durante los 90, cuando parecía que migrábamos a un paradigma contrario o diferente. Por ejemplo, Menem en el 94 estatizó la petroquímica Indupa, que era una empresa líder en el sector, del grupo Richards, un capitán de la industria. Y se estatizó paradójicamente porque la empresa estaba en crisis, y se estatizó para poder privatizar la totalidad del sector petroquímico. Si una de las empresas, una de las más poderosas, quebraba, entonces toda la privatización petroquímica quedaba en stand-by. De manera tal que el Estado se la queda, hace un saneamiento, la tiene 16 meses y después la devuelve al mercado, se la vende a Dow Chemical, ¿no? Un monstruo internacional, en un consorcio con una empresa japonesa que se llamaba Itochu y con YPF privatizada, ¿no? Entonces, en este caso el Estado reemplaza al empresario privado, reemplaza a Richards, ¿no? Al grupo Richards, pero no reemplaza al mercado en la asignación de recursos y de posiciones. Ahora vamos a retomar esto, pero lo que podemos decir ahora es que este caso de Menem
no es el único caso de un gobierno conservador o un gobierno pro-business o un gobierno de derecha o un gobierno en cuya coalición se hayan integrado más o menos los empresarios. Digo, no es el único caso de estatizaciones hechas por gobiernos conservadores. Acá tenemos una lista de 26 empresas gigantes que estatizó la Revolución Argentina, la dictadura de Onganía, Livingston y Lanusse. Eran empresas industriales muy grandes como Cian Vitela, la Cantábrica, Frigorífico Swift, y eran empresas que estaban en crisis. Después, bueno, Videla estatizó las aerolíneas Austral, Soljet, Lagos del Sur, Plataforma 1200, estatizó también la compañía ítalo-argentina de electricidad, estatizó al grupo siderúrgico Grassi. Acá están las otras que mencionaba. Es decir, que la estatización de empresas va más allá de la composición sectorial y la orientación ideológica de los gobiernos. Y sin ir más lejos, en los últimos años no fueron solamente Evo Morales o Correa o Chávez o el kirchnerismo quienes estatizaron empresas, sino que, sin ir más lejos, hace muy poquitos años, hace un par de años, por ejemplo, Macron estatizó los astilleros STX France, la energética Electricité de France, muy importante, era un monstruo europeo. Boris Johnson, el primer ministro del Partido Conservador británico, estatizó la siderúrgica Sheffield Forgemasters y la energética National Grid, y además intervino una aerolínea, Flybe, y el Sistema Nacional de Ferrocarriles. El presidente polaco Andrzej Duda, del partido de derecha Ley y Justicia, estatizó la energética Europol Gas. También el canciller alemán Olaf Scholz estatizó las gasíferas Gazprom, Alemania, y Uniper. Giuseppe Conte, de Italia, estatizó la aerolínea Alitalia hace muy poquitos años, 2. López Obrador estatizó el litio, creó la estatal Litiomex en México. Entonces acá vemos dos elementos, ¿no? La constancia y la cualidad de las estatizaciones y su transversalidad sectorial, regional, ideológica, ¿no? Y es importante remarcar esto porque desde principios del siglo XXI las estatizaciones fueron asociadas muy rápida y superficialmente, digamos, a los gobiernos de izquierda. Y esto, desde mi punto de vista, impide comprender el fenómeno, ¿no? ¿Qué hacía la mayor parte de los estudios de economía política comparada? Y este, de alguna manera, sería el enfoque con el cual yo abordo el fenómeno, ¿no? Ver cómo o el tipo de régimen o la composición social de las coaliciones o los tipos de liderazgo, cómo esas variables influyen en los resultados económicos, ¿no? Ese sería el enfoque que yo tengo. Bueno, entonces decía, la mayor parte de los estudios subsumía, ¿no?, a la estatización dentro de un conjunto muy amplio y heterogéneo de alternativas de política económica denominadas estatistas, ¿no? Y acá estatismo siempre quiere decir lo contrario del mercado. Esto es lo que queremos poner en cuestión hoy, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran las medidas? Controles de precios, control del tipo de cambio, aranceles, subsidios al consumo, gasto público, la regulación del comercio exterior, etc. De modo tal que las estatizaciones perdían su especificidad y también las otras medidas de política económica, ¿no? Y esto impedía ver que, por ejemplo, se puede combinar una estatización, que es lo que vamos a tratar de ver hoy, con proyectos económicos que no son estatistas. Es decir, existe algún tipo de punto intermedio que es sobre el que nos queremos interrogar hoy. O no diría punto intermedio porque no se trata de una escala ordinal entre más Estado y menos Estado, sino que se trata de nuevas configuraciones, digamos, ¿no? Un trabajo muy elocuente en este sentido es un trabajo de Flores Macías del 2010, en el que, bueno, reúne una serie de medidas económicas que categoriza como estatistas
la pérdida de autonomía del Banco Central, bueno, el control del tipo de cambio, el control de precios, las estatizaciones, y les atribuye un puntaje, supongamos un punto. Cuanto más puntos suma un gobierno, fue más estatista, y cuantos menos puntos suma ese gobierno, fue más moderado, más ortodoxo. Bueno, y esto, digamos, no está mal, es por supuesto un avance y aporta evidencia, pero el mero hecho de registrar una estatización no nos dice nada respecto de los incentivos para haber realizado esa estatización, ni del uso político que se hizo de esa empresa, ni tampoco sobre los efectos sobre el mercado que tiene esa estatización, ¿no? Y eso es lo que quiero pensar yo revisando el caso argentino. Hay una discusión que puede ser más útil porque en lugar de tomar como variable dependiente al estatismo económico, tomó al Estado, ¿no? como variable independiente o explicativa de los diferentes modelos de desarrollo económico. Fue la discusión, los estudios de Bresser Pereira, ¿no? ¿Y qué decía Bresser Pereira? Bueno, que la ISI, el periodo ISI y el neoliberalismo fueron exitosos a la hora de modernizar la economía, de modo tal que la actividad económica estatal posterior al neoliberalismo, ¿no? Aquella que implementaron principalmente Brasil y Argentina, que son los modelos que toma Bresser para pensar sobre este tema, bueno, ese tipo de actividad estatal va a ser muy diferente a la de lo que él llama el desarrollismo nacional, ¿no? Cuyo propósito, como también la mayoría de nosotros sabe, era la modernización acelerada de la infraestructura industrial, ¿no? Para alcanzar rápidamente a los países industrializados, ¿no? El famoso catching up. Bueno, Bresser va a decir el desarrollismo actual, el neodesarrollismo, es bastante diferente. ¿Y en qué se diferenciaba? Bueno, si el desarrollismo nacional se basaba en la industrialización por sustitución de importaciones conducida por el Estado, el neodesarrollismo se va a basar en la promoción de las exportaciones y en el gravamen, ¿no? de los productos primarios, siendo el principal problema económico de este modelo, ¿no? El elemento más crítico, el rápido ingreso de divisas por la apreciación del tipo de cambio, ¿no? En segundo lugar, muy importante para nuestra discusión, mientras que bajo el desarrollismo nacional, acá estaba la filmina, me olvidé de mostrarla, mientras que bajo el desarrollismo nacional el Estado era el principal actor de la acumulación de capital, ¿no? Era el principal inversor, era el principal empresario en industrias monopólicas y de gran escala, ¿no? Bueno, recordemos el caso de Somisa, después podemos hablar de estos temas. Y además era proteccionista, es decir, elegía políticamente a los actores ganadores y a los actores perdedores del sistema, del mercado, que eran principalmente la burguesía nacional y en segundo lugar el trabajador formal urbano sindicalizado, ¿no? Bueno, bajo el neodesarrollismo esto se abandona porque, como decíamos antes, se completó con éxito la revolución capitalista, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la burguesía local finalmente cuenta con capacidades financieras, con capacidad managerial, con obreros capacitados para intervenir y para operar en las ramas más modernas de la economía, ¿no? Entonces el Estado pasa de producir directamente y de invertir en la era desarrollista, pasa a un rol diferente, ¿no? Pasa a intervenir para asegurar la competencia y garantizar las condiciones para un mercado fuerte. ¿Y dónde concentra su actividad del Estado bajo el neodesarrollismo? Bueno, en la innovación, en las comunicaciones, en el transporte, también en la salud, en la educación. Y un elemento más es la planificación económica, ¿no? Bajo el desarrollismo nacional, la economía se planificaba mediante agencias estatales
programas de política industrial y las empresas públicas eran muy importantes en la planificación del mercado. Bueno, el neodesarrollismo va a gobernar la macro, ¿no? Su principal foco de actividad es la macroeconomía. Superávit fiscal y comercial, tipo de cambio competitivo, una lucha contra la inflación, tasas de interés moderadas. Bueno, lo que vamos a tratar de ver es cómo entran las estatizaciones kirchneristas en este esquema, ¿no? Por ejemplo, YPF estatizada, que le vamos a dedicar un poquito más. Nos podemos preguntar, ¿fue desarrollismo o actuó como una empresa desarrollista por el hecho de que había un Estado empresario, es decir, el Estado se transformó en el productor, o YPF fue neodesarrollista porque en realidad compitió YPF en un mercado global y en un mercado desregulado como una empresa capitalista más, ¿no? Bueno, este es el dilema o el interrogante principal que queremos desentrañar. Pero digamos, una cosita más mínima antes de pasar a los casos y a modo de síntesis, la síntesis de esta primera parte, y es por qué es importante estudiar las estatizaciones hoy, ¿no? En primer lugar, por el rol de las empresas públicas en la economía mundial, ¿no? En el ranking que hace Fortune del Global 500, donde están las empresas más grandes del mundo según ganancias, vemos que entre el 2005 y el 2020 se duplicaron las empresas públicas que entraron al ranking, ¿no? Llegaron en 2020 al 23%. Vemos que no se trata solamente de servicios públicos, ¿no? Como podríamos tal vez decir rápidamente, sino que los rubros en donde hay empresas públicas son muy diversos y son muy relevantes para la economía. Bueno, vemos que tal vez algo que muchos esperaban, que en China se concentran el 61% de las empresas públicas más grandes, pero que en Europa, Japón, en Rusia, en otros países de Asia y en América Latina también hay muchas empresas públicas que están dentro de las 500 empresas más grandes del mundo, ¿no? Y ya fuera del ranking de Fortune, sino en términos generales, podemos decir que el año pasado, según datos de la OCDE, el 23% de las acciones eran acciones de empresas públicas en América Latina, es decir, estaban en manos del Estado. En Europa, el 11% de las acciones eran acciones de empresas públicas. Y bueno, China sigue liderando con el 66%, ¿no? En segundo lugar, es importante estudiar las estatizaciones porque la discusión sobre la propiedad de las empresas está abierta, ¿no? Hoy mismo el país está discutiendo si las empresas deben ser privadas o estatales, ¿no? Y las discusiones sobre la propiedad muy rápidamente pasan del plano económico al plano moral, ¿no? Y en relación con este aspecto, la sociedad se moviliza con mucha vehemencia frente a un caso de estatización, ya sea a favor o ya sea en contra. Recordemos hace poco el caso, por ejemplo, de Vicentín, ¿no? La gente sale a la calle, la gente corta rutas, la gente marcha, protesta, ¿no? Entonces, la propiedad de las empresas aparece en las campañas electorales, la propiedad de las empresas se ubica en la grieta, moviliza, ¿no? Y justamente hoy está abierto un proceso, ¿no?, de privatización de varias de las empresas que había estatizado el kirchnerismo. Entonces, veamos de qué se trató este proceso que le terminó dando forma al sector público argentino actual, ¿no? Y para luego sacar algunas conclusiones sobre la relación entre Estado y empresariado en la Argentina, sobre cuál fue en definitiva el modelo de desarrollo, si se quiere ponerle ese nombre tal vez un poco rimbombante, pero cuál fue el modelo de desarrollo del kirchnerismo, sobre el cual se han dado varias definiciones justamente.
y sobre cómo juega una empresa estatal en una economía globalizada y en gran parte desregulada, que es el caso de YPF, ¿no? ¿Qué podemos decir de las estatizaciones del kirchnerismo? Bueno, en primer lugar, que en la mayoría de los casos, los incentivos para estatizar, es decir, los incentivos para transformar una empresa privada en una empresa pública, no parecen haber tenido mucho que ver con una estrategia de desarrollo elaborada con anterioridad, ¿no? Sino que, por lo general, fueron decisiones que estuvieron asociadas a beneficiar o proteger la coalición social o electoral, digamos, a la base electoral del kirchnerismo, ¿no? Se estatizó para evitar la pérdida de puestos de empleo, para garantizar tarifas accesibles, para que no aumenten los precios de los bienes de consumo, para ampliar la cobertura y los beneficiarios de algunos servicios, para intentar moderar la presión devaluatoria, ¿no?, que atentaba contra el poder de compra del salario. De las estatizaciones kirchneristas que mostrábamos al principio, el 70,5% fueron estatizaciones que podríamos categorizar como salvatajes o rescates de empresas que estaban en crisis. Bueno, esto ya nos marca una inclinación particular, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice mucho respecto a si había un plan o no de desarrollo previo a la aparición justamente de un conflicto puntual. De modo tal que el Estado aparece para resolver crisis y no como un protagonista de un modelo de desarrollo, pero ahora lo retomamos. El 70,5% eran empresas en crisis versus un 29,4% de estatizaciones que eran empresas que eran rentables, ¿no? Bueno, las empresas que estaban en crisis habían iniciado por lo general olas de despido, ¿no? Por ejemplo, Correo Argentino había despedido 7.600 empleados y cuando estaba por despedir a 3.000 empleados más es cuando aparece el gobierno y le estatiza. El gobierno estatiza Aerolíneas Argentinas luego de que fracase el ingreso del buquebús para salvar a la empresa. Bueno, fracasa este ingreso y el Estado, para evitar una declaración de quiebra, la estatiza, porque si se declaraba la quiebra no se podían mantener los puestos de empleo, entonces el Estado se adelanta a la declaración de quiebra y se queda con la empresa. También las aerolíneas LAPA y DINAR se estatizan, se crea la AFSA para mantener los puestos de empleo, era una empresa que subsidiaba a Southern Winds para que pague los salarios, ¿no?, de los trabajadores de las anteriores aerolíneas. Tandanor, los astilleros, se estatizan como un acuerdo entre los trabajadores que habían recuperado la empresa y el Estado, porque el Estado les perdona prácticamente el 90% de la deuda, es decir, los trabajadores estaban buscando desesperadamente que alguien asuma los pasivos, porque si no, no se podía sostener la empresa, y esto es lo que lleva a la estatización de Tandanor. Sí. ¿Se puede hacer pregunta? No, no, a ver, la idea es que él termine y después abrimos a dale, acá, así sigue la exposición. Bueno, AISA es otro ejemplo, se estatiza porque las empresas francesas y españolas no aceptaban el congelamiento de tarifas en pesos, ¿no? Fracasa el ingreso de Urnequian para hacerse cargo de Aguas Argentinas y entonces el Estado la estatiza. Los ferrocarriles pasa algo parecido, más trágico, porque el hacinamiento y las condiciones del servicio produjeron accidentes trágicos. Ningún privado logró resolver la situación, ¿no? Muchos pasaron por ahí: Rogio, Macri, Emepa, Sirigliano, Tasselli. Fracasan todos, se estatizan. Ahora bien,
las empresas uno podría pensar que podrían haber seguido su curso, ¿no?, en una convocatoria de acreedores, supongamos, ¿no?, siendo compradas por nuevos privados. Pero claro, como que esto implicaba procesos de racionalización, despidos, ajuste de tarifas a las condiciones del mercado, entonces en ese momento es cuando aparece el Estado, ¿no? Pero como vemos, los incentivos no tienen que ver con estrategias de desarrollo, sino que podríamos imputar la categoría de incentivos sociales, ¿no? Pero además, no solo que en ninguno de estos casos es posible encontrar decisiones de estatización previas al desencadenamiento de cada crisis particular en cada una de las empresas, ¿no? Decisiones plausibles de ser categorizadas como nacionalistas, desarrollistas, neodesarrollistas, dirigistas. Bueno, no encontramos esto antes de cada estatización, sino que, por el contrario, en casi todos los casos el Estado fue la tercera opción que consideró el gobierno, ¿no?, como solución a un problema, ¿no? Como vemos en la tabla, el Estado siempre apareció tras el fracaso de varias soluciones que podríamos decir privatistas previas, ¿no? Entonces, en algunos casos salió bien, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el gobierno logra meter a Mindlin en Edenor, reemplazando a Electricité de France, logra que Brida, que Bulgeroni compre eso, ¿no? En algunos casos lo logra, en otros casos esto fracasa y entonces aparece el Estado. De manera tal que podemos hablar de una secuencia de preferencias políticas o de economía política del gobierno o de los gobiernos kirchneristas, que es la siguiente. En primer lugar, mantener la propiedad privada de las empresas, pero consiguiendo acuerdos tarifarios, acuerdos de precios, subsidios, créditos con los dueños de las empresas. En segundo lugar, la segunda preferencia, introducir en esas empresas a grupos privados locales, afines al gobierno, afines políticamente al gobierno, si el punto 1 fracasaba. Y 3, estatizar las empresas si el punto 2 fracasaba, ¿no? Esta sería la secuencia de preferencias del kirchnerismo. Y esto es efectivamente lo que podríamos decir que pasó en Repsol y YPF, que pasamos a analizar con algo más de detalle ahora, ¿no? La estatización de Repsol y YPF fue parte, podemos pensarla como parte de una serie de medidas que tomó el gobierno de Cristina a partir de 2011 para frenar la salida de divisas y la caída de reservas, que aumentaban mucho la presión devaluatoria, ¿no?, cuyos efectos se consideraba que iban a debilitar el poder de compra del salario, ¿no? Y el kirchnerismo se opuso mucho tiempo a la devaluación, ¿no? Esto es algo que todos conocemos o de lo que estamos al tanto, creo. O cuando uno se pone a revisar el periodo, siempre aparece. Paralelamente también se oponía a revisar los subsidios, pero ahora decimos justamente algo de esto, ¿no? Pero el gobierno luchaba mucho contra la devaluación. Y la caída de reservas ejercía mucha presión sobre el poder de compra salarial, ¿no? Acá vemos una caída de 6.109 millones de dólares en 2011, que es el año previo a la estatización de Repsol. Es decir, Repsol se estatiza, y hay muchos discursos de Cristina durante el 2011 en el que preanuncia que va a tomar esta decisión en relación con este problema de las reservas, como parte de un proceso de control de la fuga, salida acelerada de divisas. Entonces, la estatización de Repsol se puede pensar y tuvo lugar en un contexto en el que se crea la Secretaría de Comercio Exterior para aumentar también los controles a la salida de dólares por importaciones mediante la declaración jurada anticipada de importación, la DEJAI, ¿no? Y al mismo tiempo desde la Secretaría se permite el acceso a dólares
al importador solamente si garantiza que va a ingresar la misma cantidad de dólares por exportación. No sé si se acuerdan de todo esto. Otra medida que se toma en el mismo momento es el cepo, ¿no? Es el control a la compra de dólares desde el Ministerio de Economía y desde la FIP. En tercer lugar, hay un intento de volver a los mercados de capitales para tratar de conseguir de algún lado reservas, ¿no? Esto se ve cristalizado en las negociaciones con el Club de París. Y en cuarto lugar, algo que decíamos antes, la famosa sintonía fina, ¿no? Que fue un intento de eliminación de subsidios, en primer lugar a las empresas que se habían mostrado más competitivas en los últimos años, y en segundo lugar a los hogares de mayores ingresos. Pero la salida de reservas por importación de combustibles fue el factor más crítico de toda la macro durante este periodo, ¿no? Ejerciendo mucha presión sobre el tándem de evaluación-salario, ¿no? Este es el saldo de la balanza comercial energética, ¿no? Ahora, mucho antes de esta supercrisis de reservas, el gobierno ya había intentado introducir a un empresario afín en el mercado de hidrocarburos, como decíamos antes en nuestra hipótesis de esta secuencia de preferencia, ¿no? Particularmente para intentar controlar el tema de los precios y el giro de utilidades, ¿no? Entre el 2005 y el 2007 hubo un conflicto público con Shell por el aumento de precios de combustibles, frente al cual el gobierno hizo dos cosas. La primera fue un boicot público, un boicot abierto, ¿no? Contra Shell. Decía Néstor Kirchner en marzo de 2005, ¿no? Cito: hagamos una causa nacional, no le compremos nada, ni una lata de aceite. No hay mejor acción que este boicot nacional que puede hacer el pueblo a quienes están abusando, ¿no? Termina la cita. Esto decía Néstor contra Shell en 2005. Bueno, igualmente en realidad el excedente que no logró vender Shell por el boicot lo exportó y cerró el año con más ganancias. Shell, esa medida salió al revés. Pero lo segundo que hizo el gobierno, que fue ya en 2007, cuando estaba terminando este conflicto más público, fue lo que decíamos antes, ¿no? Tratar de meter al grupo Petersen, ¿no? Al grupo de Eskenazi como accionario, como accionista en Repsol, ¿no? Para influir, de nuevo, para influir en los precios locales y para tratar de controlar, para que cuando haya que liquidar dividendos, una parte quede en la Argentina. Bueno, en 2007 Petersen adquiere casi un 15% de acciones de Repsol, en 2008 un 0,47 más y en 2011 un 10% más, contando de este modo con el 25,46% de las acciones, ¿no? Ahora, esto no salió bien. El intento de introducir a un empresario, la estrategia de la burguesía nacional fracasa porque las acciones que logra ir comprando Petersen las hace endeudándose con el BNP, con Credit Suisse, con Goldman Sachs, con Itaú y con la propia Repsol. De manera tal que para cancelar su crédito, Petersen tenía que volver a girar divisas al exterior. Es decir, la participación de Petersen agravó el problema de la salida de reservas en el mercado de hidrocarburos. Es decir, salió mal. De modo tal que en 2011, ya con una caída de reservas de 6.000 millones y con 9.000 millones de importación de combustible, con el fracaso de la estrategia de la burguesía nacional, el gobierno estatiza la empresa, ¿no? Ahora, para ir terminando, ¿no? Ya termino, pero veamos qué hizo el gobierno con Repsol, si se quiere, algunos puntos, porque me parece que es lo que más nos puede servir para esta discusión sobre modelos de desarrollo, ¿no? Y vamos a ver que al revisar qué hizo el Estado con YPF,
podemos dar un paso más en el tema de la discusión sobre el Estado, ¿no? Porque parte de mi hipótesis general es que una cosa es el Estado, como decíamos al principio, ¿no? Una cosa es el Estado reemplazando al empresariado privado en la gestión, y otra cosa es el Estado reemplazando al mercado en la asignación de recursos, de posiciones, ¿no? De cuotas de producción, de ganadores y perdedores. Bueno, se puede separar, dividir lo que puede hacer el Estado. Puede reemplazar al empresariado o puede reemplazar al mercado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es el formato de propiedad que se elige para la YPF estatizada, ¿no? La empresa no pasó a depender directamente del Poder Ejecutivo como en la era desarrollista o como en realidad entre 1922 y 1990, que fue dependiendo de la Comisión de Estudios de Napas de Agua del Ministerio de Agricultura, de la Dirección de Minas, de la Dirección General de Explotación de Petróleo, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía. Bueno, YPF iba dependiendo de diferentes oficinas burocráticas del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, ¿qué implicaba que YPF dependiera del Poder Ejecutivo? Bueno, implicaba el control político de la empresa por parte de los gobiernos, pero implicaba que la empresa no podía quebrar, e implicaba que todas sus ganancias fuesen directamente al Tesoro Nacional, ¿no? Pero además YPF era un actor monopólico, ¿no? Era el principal comprador de la producción. Esto quiere decir que le fijaba el precio a todos los participantes del mercado de hidrocarburos, ¿no? Entonces podía elegir a quienes beneficiar y a quienes perjudicar, quienes entran al negocio y quienes se van del negocio. Entonces, en definitiva, YPF antes dependía del Ejecutivo, no podía quebrar, sus ganancias iban para el Tesoro, era el único comprador, en realidad era un monopsonio, ¿no? Porque era el único comprador de todo el mercado y hacía política mediante cuotas, ¿no? Esto es importante por lo que vamos a ver ahora en un rato. Bueno, un ratito, ¿no? Ya vamos a terminar. Bueno, con la estatización de 2012 no se vuelve a este formato, ¿no? La empresa sigue siendo una sociedad anónima, como cuando la tenía Repsol, como cuando era española, solamente que ahora el accionista mayoritario es el Estado, se rige por derecho privado, entonces la empresa puede quebrar, está expuesta a ofertas públicas de adquisición, tiene que garantizar rentabilidad y distribuir ganancias entre accionistas de la Bolsa de Buenos Aires y de Nueva York, que es donde se intercambian las acciones de YPF. Los accionistas pueden llegar a influir en las decisiones del directorio. Bueno, en segundo lugar, tampoco se aplica la típica política del periodo ISI, del desarrollismo, si quieren, del proteccionismo, ¿no? Típica de la era de los mercados semicerrados, ¿no? Mediante la cual los monopolios estatales elegían políticamente a los ganadores de cada sector asignando cuotas, ¿no? Vos vas a producir esto, vos vas a producir esto otro, vos entras al negocio, vos te vas. Acá en esta tabla, traté de meter mucho, pero se puede observar que antes y después de la estatización no hay modificaciones en los espacios que ocupan las empresas en el mercado de petróleo. En este caso, en el del gas es igual, elegí este, ¿no? Las empresas se mantienen prácticamente en la misma posición, no hay diferencia entre antes y después, no se van actores ni entran otros, no hay ninguna diferenciación por origen del capital, ¿no? Otro ejemplo muy elocuente, en tercer lugar, para saber si el Estado reemplaza al mercado o solo al empresariado. Estos son ejemplos que nos permiten ver que el mercado de alguna manera se mantuvo igual, que hubo un cambio en el empresariado, en la gestión. Esta es un poco mi hipótesis, ¿no? Otro ejemplo interesante, decía, es el tema, ya termino, es el tema de la política de precios, ¿no? Desde el inicio de la gestión, la política de precios de YPF estatal fue utilizada para mandar señales al mercado de que no iba a haber precios fijados políticamente, ¿no? Que iba a ser una empresa que iba a competir como cualquier otra
en el mercado, ¿no? De manera tal que invertir en YPF sea una opción interesante, segura. Ahora, acá vemos en el gráfico que, si bien es cierto que los precios venían subiendo, los precios para la venta de combustibles en el mercado local, y subían de forma ininterrumpida, ¿no? Entre julio del 2012 y fines del 2015 los precios aumentan un 126,1%, ¿no? Casi 3 puntos mensuales. Pero tras la estatización hay picos notables, ¿no? 2013 y 2014. Y acá lo interesante para mi hipótesis es el conflicto que se produce entre una parte del gobierno que podríamos llamar más dirigista, ¿no? Debido en el Ministerio de Planificación, Moreno desde la Secretaría de Comercio, frente a una gestión de la empresa muchísimo más pro mercado, si se quiere, ¿no? Que era la conducción de Galuccio, que era alguien que venía de Schlumberger y también de Repsol, ¿no? Bueno, ¿cómo se da este conflicto? Un ejemplo interesante es el siguiente. En 2013, desde la Secretaría de Comercio, Moreno logra con las principales cadenas de supermercados un congelamiento de precios por 6 meses, ¿no? Con estas grandes cadenas, para bajar la inflación, para intentar controlar el problema de la inflación. Ya termino. Pero paralelamente Galuccio, quien ya había sostenido meses atrás, después de aumentar los precios un 7%, que, cito, la frecuencia de las uvas va a estar determinada por las condiciones del mercado, decía Galuccio, volvió a afirmar en un tono similar que los aumentos de precios iban a seguir el rumbo que requiera la compañía y la industria, ¿no? ¿Qué hace Moreno? Saca la resolución 35/2013 de la Secretaría de Comercio, mediante la cual le intenta fijar un precio máximo a los combustibles líquidos, ¿no? Para garantizar derechos de los consumidores. Esto es importante por el tema de los incentivos que veníamos hablando antes. Y además permite o habilita la aplicación de la ley de abastecimiento al CEO de YPF, es decir, que lo puede incriminar como un delito, ¿no? Porque la ley de abastecimiento permite eso. Bueno, Galuccio responde esgrimiendo de nuevo la autonomía de la empresa respecto de otras agencias del Poder Ejecutivo. YPF reitera que mantendrá su política de precios de acuerdo con su conveniencia. Bueno, como vemos en el gráfico, la posición del mercado, digamos, se logró imponer a la posición más dirigista. Bueno, hay algunos otros elementos, menciono uno más, para ir terminando, la libre disponibilidad de divisas, ¿no? Una de las decisiones más drásticas para la desregulación del sector del mercado de hidrocarburos en los 90 fue el decreto 1589 del 89, que eliminaba los aranceles a los derechos de exportación y ofrecía libre disponibilidad para el 70% de las divisas obtenidas en la comercialización. Bueno, en 2013, mediante el decreto 929, la libre disponibilidad de divisas se aumenta al 100%. Es decir, por más de que el Estado se haya transformado en empresario, algunas lógicas del paradigma anterior, ¿no? Es decir, del mercado o de lo que comúnmente se llama neoliberalismo, seguían funcionando, ¿no? Entonces hay dos conclusiones, ¿no? Con esto termino, son más bien preguntas abiertas. La primera, más pensando en YPF en concreto, a partir de descubrir que una empresa estatal puede competir en un mercado desregulado, ¿no? Como una empresa privada entre otras empresas privadas, como vimos, vemos que hay una diferencia conceptual, y esto me parece importante, además de empírica, entre un Estado que reemplaza al empresariado privado en la gestión y un Estado que reemplaza al mercado en la asignación de posiciones y recursos, ¿no? Es decir, en la creación de ganadores y perdedores económicos, ¿no? Entonces, al dividir gestión y asignación, vemos que los conceptos de desarrollismo y neodesarrollismo tal vez se aplican mejor para otras procesos, experiencias, pero tal vez no nos sirvan tanto para el caso de YPF, ¿no? Podríamos decir que tal vez tampoco sirvan para pensar Petrobras o Equinor, ¿no? La empresa estatal de Noruega.
Y acá hay un desafío conceptual, por eso lo planteaba de esa manera, ¿no? ¿Qué son, ¿no? ¿Cómo llamar, cómo conceptualizar a estas empresas estatales que compiten en mercados globales más bien desregulados, ¿no? Y la segunda conclusión, y retomando el tema de las motivaciones, y ya terminando, los incentivos detrás de cada estatización, que decíamos que fueron mucho más sociales que económicos, pensaba en el discurso de los actores políticos, ¿no? Algo se discutió en la exposición de Gabriela Bortz y Cecilia San Martín la otra vez, en su participación del seminario, ¿no? Esto del discurso. El kirchnerismo, siempre que estatizó, utilizó una retórica técnicamente desarrollista, ¿no? Mercado interno, sustitución de importaciones, soberanía, pero en la práctica justamente no se estaba reemplazando al mercado, sino se estaba reemplazando al empresariado privado. Estaba habiendo un cambio en la gestión, ¿no? Y esto, quiero decir, el mercado seguía siendo el ámbito de distribución y redistribución de recursos. Bueno, y me hacía acordar a las limonadas del Chavo. Ahora van a entender por qué hago esta broma, no sé si se acuerdan, ¿no? La que parece de Jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. La que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a Jamaica, ¿no? No sé si lo vieron este capítulo, si lo conocen, hay un meme, por eso hice yo este meme. Y la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Bueno, uno podría retomar este meme, este capítulo del Chavo y decir, ¿no? Que las estatizaciones del kirchnerismo parecen desarrollismo, más que nada por su retórica, saben a neodesarrollismo, más que nada porque en definitiva se siguió predominando el mercado, pero en definitiva son consumo. ¿Qué quiero decir con consumo? Garantizar el poder de compra del salario y el salario indirecto y la protección de su coalición electoral, ¿no? Bueno, entonces con esto termino.